podríamos decir, a manera de conclusión un poco, que los relatos en cualquier vehículo, incluso un chiste, una anécdota familiar, una canción, como lo quieras llamar, son de alguna manera indicios o distintas sustancias en las que se manifiesta el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿sí? En donde se manifiestan las necesidades compartidas, las urgencias compartidas, tal vez esa genética moral universal y sus variaciones, pero que al final vienen de una misma esencia, ¿sí? El propósito de esta primera sesión era generar una mirada a los relatos, no solo como entretenimiento, que también tienen el deber de serlo, pueden serlo, ¿por qué no? Pero también a entender que los relatos no solamente se circunscriben a la ficción, como entendemos de forma tradicional la ficción. La no ficción, los documentales, las noticias, todo pueden ser ecos de las versiones generalizadas que les damos a los valores fundacionales que compartimos como seres humanos, o pueden hacer resistencia al poder de una gran versión de un valor o de ciertas ideas y generar contradiscursos de cualquier versión generalizada que exista, ¿no? Antes, por eso es que hay que entender cuando se ve una película que una película es producto de su tiempo. Miren los villanos de hoy en día, miren los héroes de hoy en día, tienen rasgos muy de antihéroes, uno ya no distingue necesariamente que sea necesariamente bueno, podemos ver que son más como nosotros. Al inicio de la época del cine, hace unos 100 años o un poco más, o un poco después, y en dramaturgias más antiguas, podemos distinguir que los personajes eran más planos, por ejemplo, la idea del bien y el mal estaba claramente definida. En una época moderna o posmoderna, donde incluso la idea de la verdad como verdad absoluta o que de los absolutos se ve cuestionada, así son los productos artísticos y de toda índole que nacen de esa sociedad, de ese constructo social en el que estamos ahora mismo. Entonces sí, son sueños universales que atienden a nuestras necesidades, miedos, preguntas compartidas, son respuestas, pero como cual lo dice, ¿no? Si bien son necesidades universales, las respuestas son variadas. Y ustedes, como espectadores, pueden tener una relación más activa con lo que sea que consumen, ¿sí? Eso es como uno, distingamos esto de esta idea de queremos crear conciencia. No, cada quien tiene su propio concepto de conciencia, de moral, de ética, etc. La invitación en general es que sí, haz las maratones de las que quieres hacer, siente la historia, porque finalmente el cine y el audiovisual, que es lo que en general nos vamos a enfocar acá, el primer objeto del arte es generar sensaciones. Si no cumple ese primer factor, fracasó la obra, claramente. Lo que sí es recordar, o a veces ser más, dialogar más con las impresiones que tenemos, o las primeras impresiones que tenemos de un relato que consumimos, ¿sí? Me causó esta emoción, bueno, ¿por qué? ¿En qué dramaturgia? ¿Cómo confeccionó el personaje? ¿Qué valor representa este personaje? ¿Qué valor representa el villano? ¿Puedo empatizar con el villano? ¿Por qué empatizo con el villano si es un villano? Que pasa mucho últimamente. De las grandes películas que han ocurrido en los últimos 10, 20 años, lo han sido por la grandeza de sus villanos. Recordemos al Joker, recordemos, por lo menos en DC también hace poco hicieron otro interesante que fue Killmonger en Black Panther, por ejemplo. O sea, villanos con un punto de vista con el que mucha gente empatiza. Con lo que no se empatiza son con sus medios, claramente, pero los villanos o una historia se hace más fuerte en la medida de que su fuerza antagónica nos generen o nos muevan los preconceptos que ya tenemos, y cuando los villanos no son simples insectos que hay que eliminar, sino que al momento de confrontarnos con sus ideas o la misma idea del villano o del héroe, eliminando al villano, se pueda convertir eso en un dilema ético. No es como tan fácil ni tan absoluto decir, este es el bien, esto es el mal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas relevantes para ti como persona? Cada uno tiene las suyas. ¿Cuáles son tus necesidades más profundas? ¿Cómo crees que buscas las películas que consumes, las canciones que escuchas y demás, y cómo eso responde
a esas necesidades que tú tienes y que compartes con otros, como lo está proponiendo el autor en la canción, película, documental, lo que sea que estés consumiendo, ¿sí? Esa es la invitación inicial. Y a todos, pues muchísimas gracias por darle un poco de su tiempo a esta primera sesión. Gracias por la paciencia y por perseverar.